Ezequiel 7, cuando me cogió Dios y me puso en medio del valle de los huertos. Es una expresión que dice, sentados, esperar en que lo que yo voy a hacer Dios. Mira, toda la estructura mental que tengáis, todo lo que pensáis que tenéis que hacer, no. Esperar. Deteneros y esperar que de mí es el poder. Yo soy el que voy a tener que a los que están muertos dar vida. Pero no va a ser con vuestras palabras o con vuestras artimañas. Va a ser con el poder, con mi poder. Esperar. Es lo mismo que le decía a Ezequiel. Ezequiel llevaba 5 años en cautiverio, había visto masacre, había todo eso. Y en todos los otros, las visiones va diciendo, en el año no sé qué ha pasado esto. Pero en ese momento no dice, en el año ni nada, dice, y me llevó el Señor y me puso en medio y me mostró el valle de los huesos secos. Lo que le estaba diciendo, este pueblo está muerto, Israel necesita ser redimido, esta nación está muerto, pero espera que seas revestido de poder, porque es mi poder, es mi gracias, lo que va a levantar, lo que va a traer la restauración en tu familia, lo que va a traer, pero sé lleno de mi poder, sé lleno de mi Espíritu Santo, que es la promesa. Antiguamente en el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo, reposaba la persona, daba palabra, daba unción, pero luego no estaba. Pero ahora Jesús le estaba diciendo la promesa, la mayor promesa que tenemos es que Dios viene a morar dentro de nosotros. Se fue Jesucristo glorificado, pero viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo da poder. Pero el Espíritu Santo da poder con su palabra es verdad. El Espíritu Santo actúa también a través del nombre de Jesucristo, que es autoridad, que es sobre todo nombre. Autoridad. En estos días estábamos trabajando en la penitenciaría. Yo sí iba y decía, mira, tengo que hacer esto. No me hacían caso. Pero si le decía, mira, voy en nombre de mi jefe que dice que esto tenemos que hacer. Y hasta podía hablar con el director del lugar. Porque era el nombre de mi jefe. Voy en nombre de Juan Carlos. ¿Cuánto más si vamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret? ¿Cuánto más que toda rodilla se tiene que doblar? ¿Cuánto más si somos guiados y investidos de poder del Espíritu Santo y vamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Tiene poder. Porque en Mateo 28:18, el nombre del Señor Jesucristo tiene el respaldo de toda autoridad, porque es el Hijo de Dios. Su nombre es todo, es sobre todo nombre. En Filipenses 2:19, si queréis luego verlo, Él merece nuestra adoración y obediencia. Ahora, dando esta introducción, vamos a Hechos 3. Aquí dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó y se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios. No sé si os acordáis de un pasaje que dice, y los ciegos verán, y los cojos saltarán. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén.
¿Quiénes eran Pedro y Juan? Eran socios de su negocio de la pesca, Lucas 5:10. Fueron los que prepararon la última Pascua para Jesús en Lucas 22:8. Fueron los que corrieron juntos a la tumba de aquel primer domingo de la resurrección. Juan 20:3-4. También fueron los que ministraron a los samaritanos que creyeron en Jesucristo. Hecho 8:14. Y también eran de los tres que vieron la transfiguración de Jesucristo. Ese era Lucas y Juan. Y ahora que estaban llenos del Espíritu Santo, los apóstoles ya no competían por grandeza, sino que al fin estaban trabajando fielmente juntos para edificar la iglesia. Como dice la palabra en Salmo 133. Cuán hermoso estar los hermanos en armonías. En este pasaje, el escritor Lucas subraya la desesperación de este hombre que quería ser curado, que iba a ser curado en el nombre de Jesús. Notaba la incapacidad que databa de su nacimiento, de modo que nunca había sabido lo que era andar. Sus pies y tobillos estaban torcidos e inútiles. Sin auxilio de sus familiares y amigos no podían colocarse a la puerta. Su esperanza era depender de otro. Su esperanza era lo que iba a ser para nosotros. Sería como: estoy atado, yo no puedo caminar, mi esperanza es otra cosa. Pero su esperanza tiene que ser en Jesucristo para nosotros. La ilustración del cojo para nosotros es muy válida. Como la salvación. Este hombre, la ilustración de salvación, había nacido cojo. Todos nacemos incapaces de andar de la manera que agrada a Dios. Nuestro padre Adán, como dice la Escritura, tuvo una caída y pasó su cojera a todos sus descendientes. La base bíblica la tenemos en Romanos 5:12-21. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. El mendigo también era pobre. Y nosotros como pecadores estamos en bancarrota ante Dios sin poder pagar la tremenda deuda que le debemos. En Lucas 7:36-50. Él no estaba dentro del templo, él estaba afuera. Todos los pecadores estamos separados de Dios, aunque estemos cerca de la puerta. ¿Qué podía estar? Estamos separados. Dice la palabra que el hombre fue sanado de manera total por la gracia de Dios y la sanidad fue inmediata. El único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Efesios 2:8-9, de inmediato. Volviendo al poder de su nombre, Jesucristo había dejado su nombre. Vemos que es un precioso legado que ha dicho: en mi nombre. En Juan 14:12-14 y también en Juan 16:23-28, dice él en su palabra que en su nombre haríamos obras aún mayores. Eso dice su palabra, puesto que había ganado la victoria en la cruz. Y si vemos en este pasaje del Hechos 3 hasta Hechos 4:4, vemos que recae en el nombre de Jesús. En Hechos 3:6
dice, no tengo plata ni oro, pero lo que te tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿En qué nombre? En el nombre sobre todo nombre. En Hechos 3:16, su palabra nos dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, se le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado de esta completa sanidad en presencia de vosotros. En la fe en el nombre de Jesucristo, y por obra, por él y para él, la gloria. En Hechos 4:7 también nos dice en cuanto a su nombre, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? No está diciendo como yo decreto o porque yo estoy diciendo que eso tiene que ser así. No, está diciendo la potestad le ha sido dada toda al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Y entonces ha sido en el nombre de Jesucristo que esta persona ha sido sana. Y podemos seguir también en el 12, que también habla en el nombre de Dios, 4:12, de Jesucristo. Dice, este Jesús es la piedra reprobada que vosotros los edificadores, por la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. La salvación viene por el nombre de Jesucristo, por arrepentirse de los pecados y reconocer como Señor y Salvador a Jesucristo. Ahí viene la salvación. Para que entendiese cómo le asombró, para que entendiese cómo le estaba asombrando a estas personas lo que había sucedido, tenemos que pensar que era un contexto judío, no era un contexto griego de nuestro tiempo, sino un contexto judío. Esto implica, de lo que estaba hablando, que ellos estaban yendo al templo a orar, todo eso, y que ellos estaban esperando el tiempo de la restauración. Ellos estaban esperando desde la Babilonia, ellos iban viniendo, una esclavitud, todo eso, ellos estaban esperando. Pero los dirigentes religiosos no querían perder lo que tenían, lo poco que le habían dejado, que era el templo y de aún ser reconocido como nación. Los romanos, que más tarde los romanos lo que hacen 70 años más adelante, o 40 años más adelante, en el año 70, destruyen el templo, destruyen todo y hacen que se llame la zona Palestina. ¿Para qué decir Palestina de Filistea? Para decir que pierdan la identidad, para que desaparezca. Entonces estaban ahí. Entonces cuando sucedió, cuando Jesucristo sanó a Lázaro, o sea, le resucitó a Lázaro, el hecho de que Lázaro esté por ahí, también querían matarle a Lázaro. Y Jesucristo dice, mira, esto no puede seguir así, porque como se enteren los romanos, van a destruir lo que tenemos, el templo, y van a destruir también la nación. Eso está, lo que estoy diciendo está en Juan 11:48. Si le dejamos así, todos creerán en Él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, con esa mentalidad estaban los dirigentes, el Sanedrín y todos los que estaban. Y entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta persona que es evidente que era cojo y ha sido sanado? Y que respondieron ellos sabiamente diciendo que no era en su nombre, que no eran de ellos que provenía el poder, sino que era el nombre de Jesucristo al cual habían matado. Y el Espíritu Santo le dio denuedo y le dio valentía para que hable como habló Pedro en ese momento.
el hecho de que viesen que estaba santo trajo mucha multitud ante el pórtico de Salomón. En el anterior sermón de Pedro era para refutar que no estaban borrachos, que no había en el Pentecostés, que no estaban borrachos, lo que estaban hablando en lengua. En este segundo sermón, en el primero fueron 3.000 convertidos, en ese segundo él estaba refutando la idea de que Juan y él no habían sanado, no era nosotros, como luego le pasa a Pablo y Bernabé, que están por ahí y dicen, son dioses, no somos nosotros, que toda la gloria es de Jesucristo, y si sana, y si lo que permitas es de Jesucristo, pero nosotros por fe y por su palabra decimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque lo que hacemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret tiene valor. Dice su palabra, si damos un vaso de agua o una botellita de agua, en el nombre de Jesucristo tiene valor. O si recibimos a un niño, también en el nombre de Jesucristo de Nazaret. O lo que hagamos y lo que digamos sea para su gloria. Pero el nombre de Jesucristo de Nazaret no se puede tomar a la ligera. Imagínate que te dijesen, mira, puedes tomar el nombre de Vladimir Putin, del presidente de Estados Unidos, para hacer, vas en su nombre, puedes hacer lo que sea. Bueno, pues quiero que haga desaparecer España, quiero cualquier cosa. No se puede tomar el nombre de Jesucristo para cosas muy vanas o cosas que no sean buenas. Su nombre es santo. Y el Espíritu dio ciertamente a Pedro intrepidez, valentía, para recordar a los judíos de la manera que había matado a Jesucristo. Y dice, le había negado y entregado para que fuera crucificado. Peor, le había pedido un culpable. Cuando Jesucristo, la forma que hicieron para crucificarlo, para matarlo, lo hicieron de una forma muy mala. O sea, se saltaron un montón de leyes y todo eso para que muriese Jesucristo. Y encima habían pedido a un homicida. Cuando dijeron, ¿queréis a este? No, queremos al homicida. Preferimos al homicida y queremos matar al autor de la vida. Eso le estaba diciendo Pedro. Y él utilizó diferentes títulos. Hijo de Dios, Jesús, el Santo, el Justo, el autor de la vida. No era un hombre ordinario que ellos habían entregado a los romanos para ser crucificado. Para ellos podía ser que el Calvario sea la última, la muerte del Calvario sea la última palabra para los hombres, para los dirigentes, pero para Dios la última palabra es la resurrección. Él glorificó a su Hijo al resucitarlo de los muertos y llevarlo de regreso al cielo. El Cristo entronizado había enviado el Espíritu Santo para nosotros. Entonces, si fue en el nombre de Jesucristo, la prueba de Jesucristo que estaba sano, de Jesucristo había resucitado, era la sanación del hombre cojo. Y ellos no podían negar eso. La culpabilidad en sus corazones comenzó a pesar. En este sentido, cuando el Evangelio choca, solo puedes escoger o rechazarlo o abrazarlo. No puedes ser indiferente, porque el Evangelio es como una espada. O intentas decir no quiero, o lo abrazas. Y esta gente comenzó a sentir la culpabilidad de lo que había pasado. Fueron culpables de haber matado a su propio Mesías. Entendemos que antes que pueda haber conversión, tiene que haber convicción de pecado. Al menos que un paciente se convenza de que está enfermo, nunca va a aceptar el diagnóstico de lo que le diga el médico. Es como que Pedro en ese instante, como si hubiera tenido un bisturí, cortó la parte del templo y comenzó a exponer lo que había pasado con Jesucristo y con todo de lo que vemos en Lucas que le había dicho Jesucristo
de la evidencia, lo que le habían dicho los profetas, lo que había hecho el Salmo, todo el caso de él, y lo que se había cumplido. Y le está diciendo, mira, este es el Mesías que habéis crucificado. En Hechos 3:16 dice que nadie se atrevía a negar que el milagro, porque el mendigo estaba de pie ante ellos y con completa sanidad. Ellos conocían a este hombre, llevaban años viéndole ahí. Entonces, aceptar el milagro es reconocer que Jesucristo es verdad, el Hijo de Dios viviente, y que su nombre tiene poder. Y eso era duro. O aceptabas eso o lo rechazabas. Porque tenía que aceptar que sí. Porque solo Dios podía hacer esas obras. En ese instante se ve la segunda parte, que es que Pedro no le deja al pueblo sin esperanza. O sea, el pueblo no se queda sin esperanza. A ver, habéis crucificado a Jesucristo, habéis hecho todo eso, pero no os quedáis sin esperanza. Y con un corazón, yo creo que también paternal y pastoral, comienza a hablarle. Sabéis que en el Antiguo Testamento, si vamos, existe los pecados que eran como no lo sabía y lo he cometido, y los que deliberadamente habían cometido. Y Pedro le estaba poniendo que habían cometido el pecado porque no lo sabían. Porque eso mismo fue la contestación de la oración de Jesucristo cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hace. El pecado que lo hacía deliberadamente sabiendo lo que era, tenía peor condenación. Y el otro aún podía. Entonces, eso era en el Antiguo Testamento. Es más, casi. Pedro no deja al pueblo sin esperanza. Es más, casi parece defenderlo, recalcar que ellos habían actuado por ignorancia, mientras que al mismo tiempo había cumplido la palabra de Dios. Para entender, era como cuando alguien mataba en una riña, lo que sea, de forma accidental a uno, se iba a una casa, a una tierra de refugio, porque fue accidental. Y que hasta no muriese el sumo sacerdote, no podía volver. Entonces lo que estaba haciendo Pedro es que estaba invitando que a estos sus asesinos que habían matado al Mesías, el Hijo de Dios, pudieran huir y hallar refugio en él. En Hebreos 6:18 vemos eso, cuando habla sobre el sacrificio, sobre el holocausto de Jesucristo como el Cordero, todo eso. Entonces está diciendo eso, está respondiendo a la oración de Jesucristo, que estaba diciendo que no sabían lo que hacían, pero que podían huir al refugio y podían ser perdonados los pecados. Entonces, en su sermón anterior hablaba sobre el encuentro, la soberanía y la responsabilidad humana. Y volvió a repetir en esto, estoy hablando del Pentecostés. Le dio esperanza que podían ser perdonados y ahora le ofrece el perdón. Si miramos, es algo un poco extraño, porque el que acusa es el fiscal. Por una parte el fiscal le acusa y por otra parte el juez, y luego le perdona. Es un poco complicado para entender, pero es sencillo también a la vez. Vale.
Dice, qué cosa tan extraña es que el fiscal acusador se convirtiera en abogado defensor y juez perdonador. La intención de Pedro era animar a su pueblo a confiar en Cristo y recibir su salvación misericordiosa. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué tienen que hacer para ser salvos? Arrepentirse. O sea, como dice su palabra en Lucas, al final, cuando Jesús estaba ascendiendo, dice, en mi nombre se predica este evangelio de arrepentimiento, en su nombre de arrepentimiento. Entonces le habla del arrepentimiento. Entonces, automáticamente tenemos que pensar cuál es el verdadero arrepentimiento y cuál es un falso arrepentimiento. Dice, primero que nada, tenían que arrepentirse de sus pecados. Esto quiere decir que tenían que cambiar su parecer respecto a sí mismo, su pecado y a Jesucristo. Habían pecado, habían errado blanco, no estaban en el camino de Dios, habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Tenían que primero reconocer, yo soy pecador, no soy tan bueno como pensaba, y si fuera, aunque fuera así de malo, no sería bueno. Es como si ahora una niña pequeña de la escuela dominical dijera, bueno, es que yo sí, lo siento por lo que hice. O otro diga, me siento muy mal porque me han sorprendido por lo que yo hice, por lo que yo estaba haciendo. Me siento mal por eso. No significa lamentarse por lo que uno ha hecho. La tristeza, la falsa tristeza por el pecado podía ser meramente pesar. Lamento porque me pescaron, no porque pecaron, sino porque me pescaron. O un remordimiento, como dice el pastor muchas veces, que arrepentirse no es remordimiento. Me siento terriblemente mal. Y cuando me siento bien, ya se pasó. Eso no es arrepentimiento. La Biblia nos dice que el arrepentimiento también es un don de Dios y también es una convicción del corazón. Es como que de Dios viene la convicción y el hombre también tiene que dar los pasos que significa un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es hacer penitencia, darse con látigo, ni tampoco hacer un sacrificio especial de que tengo que ir a tal parte porque estoy arrepentido. Es reconocer que lo que dice la palabra de Dios es verdad y que soy un pecador. Eso es arrepentimiento y que realmente el Espíritu Santo obra en tu corazón sobre el arrepentimiento. Porque en Hechos 11:18 dice que es un don de Dios el arrepentimiento y en otro sentido es la respuesta del corazón al ministerio de convencimiento del Espíritu Santo, y eso nos dice en Hechos 26:20. En Hechos 26:20 nos dice que es la respuesta del corazón al ministerio de convencimiento del Espíritu Santo. En 26:20 nos dice eso. Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y a Jerusalén y toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiese y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hay un convencimiento y nuestras obras cambian. Si hemos cambiado aquí lo que hacíamos para pecar, pues damos la vuelta, no seguimos por ahí. Si nuestro problema era ver algo que no correspondía, pues apagamos, nos apartamos, hacemos otra cosa. Si nuestro problema es escuchar de más, pues no nos juntamos, cambiamos las actitudes. Eso es arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento. Eso muestra y le decimos, Señor, no soy perfecto, sigue obrando en mí, sigue haciendo en mí, pero yo pondré de mi parte también.
estamos hablando del arrepentimiento porque la predicación de Pablo era una predicación evangelística a su pueblo, los judíos. Estaba hablando del arrepentimiento, estaba hablando de quien habían resucitado, habían crucificado al Mesías, al creador de la vida. Y estaba hablando de que sí, había un camino para el arrepentimiento. Había un predicador inglés metodista que antes de sus predicaciones decía: Señor, mándame un Lázaro. Él pedía un Lázaro porque cuando Lázaro resucitó, tal era que la gente, ya no solo por lo que decía, sino por la obra de Dios, por las señales que le seguían, también hablaba. Por eso los líderes judíos querían matar también a Lázaro. Porque no solamente era lo que estaba diciendo Jesús, porque sus ojos habían visto a uno que había muerto resucitar. Entonces siempre, y el Señor le respondía, siempre le mandaba a alguien. Cuando decía un Lázaro, estaba diciendo una persona que lleva una vida tan mala que cuando se convierta vean, diga: mira, este no era el borracho que estaba por las esquinas, o este no era el que hacía tanto mal y ahora está alabando y adorando a Dios. Y eso creaba una conmoción en el pueblo y una convicción. Cuando alguien que llevaba una vida desordenada o alguien que decía: no sé, yo creo que es un desafío para nosotros decir: mira, esta persona que yo creo que le va a costar un montón se convierta. Pues orar: Señor, a lo mejor es el Lázaro que va a hacer que muchos más se conviertan, que muchos más lleguen a los pies de Cristo. Es verdad que Pedro estaba llamando a un arrepentimiento nacional, estaba esperando que se arrepientes. Pedro esperaba más que los líderes se arrepintiesen, pero no. Como he dicho, estaba por un lado y otro. Se arrepintieron y se convirtieron 5,000 personas. Con la manifestación de la gloria de que una persona sea sanada y con la oportunidad que tuvo que hablar con valentía sobre el Evangelio. 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar con los niños y las mujeres, que serían muchos más, se convirtieron. El mensaje produjo dos resultados opuestos. Por un lado, los 5,000 que hemos dicho. Los dirigentes religiosos de la nación rechazaron el mensaje y trataron de silenciar a los apóstoles. Y aquí tenemos el principio de la persecución de lo que Jesús ya le había dicho a sus discípulos. Vemos que Dios es paciente con los pecadores, tardo para la ira, pero que en algún momento acabará. No sabemos cuándo no llegará nuestra hora, pero todos los días es un día bueno para ponerse a cuentas con Dios. Todos los días es bueno para reconciliarse con Dios. El Espíritu Santo es el que pone la convención de pecado, que somos pecadores. Y es el Espíritu Santo. Tenemos que pedir, si no hay una convicción, pedir al Espíritu Santo. Si no conocemos la relación con Jesucristo, decirle: Jesucristo, quiero conocerte, quiero saber si eres real, quiero saber si lo que dicen solo son palabras, charlatanería, o si realmente tu palabra y tu nombre tiene poder. Quiero ver mi familia ser restaurada. Quiero ver mi matrimonio siendo restaurado. Quiero ver a mis hijos volver a tu casa. Quiero ver todo eso. Quiero que mi corazón se sane. Quiero tener valentía de predicar tu evangelio y que otras personas se conviertan y que mi corazón se regocije al ver que otras se conviertan a ti.
Jesús en el camino de Maús le dijo en Lucas 24:25, le dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas había dicho. Tardos de corazón para creer. No le estaba diciendo a gente que nunca había oído. Le estaba diciendo a personas que llevaba años con Jesucristo. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Yo no sé, pero alguna vez yo, de forma directa no, pero de forma indirecta a lo mejor he dudado de su palabra. He dudado que algo pudiese pasar. Y muchas veces tengo que decir, llevo cautivo todo pensamiento a los pies en obediencia a Cristo. Es como obediencia a la mente de Cristo. ¿Qué? La mente, a su palabra. Llevo cautivo en obediencia. Obedeciendo a su palabra, llevo cautivo eso. Y diciendo otras palabras, mira, Jesucristo, te lo pongo este pensamiento y yo acepto tu verdad que dice la palabra. Lo que no entienda, lo creo por fe. Y lo que entienda, sigo adelante e intento hacerlo. Y dice que si le pedimos, Dios nos da entendimiento. Y dice, y Jesús abrió el entendimiento de sus discípulos para poder entender las Escrituras. Dios ha prometido bendecir y usar su palabra, así que seamos fieles en testificar. Jesús incluso oró que nuestro testimonio tuviera éxito. O sea, cuando vas a hablarle a una persona, siente que el respaldo de Jesucristo, que ha orado, que ha pedido al Padre para decir, mira, te pido para que lo que diga tenga éxito, para que lo que diga, para que haya convicción de pecado, aunque se burlen de ti, aunque te digan lo que sea, la palabra está sembrada en su corazón. He tenido un compañero del colegio que le gustaba beber, era un poco borracho. Y este compañero se burlaba cada vez que hablaba de la iglesia o lo que sea, se burlaba. La última vez que fui a Paraguay, me comentó otro compañero, me dice, fulano, pues si se ha vuelto evangélico y ya no bebe y que no sé qué, todo eso. Ha escuchado, yo no sé si lo que yo he sembrado, ha sembrado otra persona, ha sembrado más, pero es el Espíritu Santo que hace la obra. No se desanime de hablar. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Así que no necesitamos tener miedo de testificar y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Demos gracia y gloria a Cristo, un siervo sufriente, como dice en Isaías 53, para librarnos del sufrimiento eterno. Y no hay buena noticia sin mala noticia. La mala noticia es que somos pecadores y solo hay un camino, que es el arrepentimiento y la convicción de pecado y pedir que Jesucristo nos perdone los pecados y que como este hombre que era cojo no podía caminar, pueda caminar y sea sanado y que sea restaurado. Dice su palabra en Romanos 8:21 que todo será restaurado. Y en Apocalipsis 21 dice que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. Todo será restaurado. Los pies de este hombre fueron restaurados, una evidencia de algo, un atisbo, una luz de lo que pasará. Pero todo será restaurado. Toda lágrima se secará, se enjugará, habrá consuelo. Hay una esperanza mucho mayor de los que no puedan vender esta tierra. No es una esperanza que tengamos que depender, como este hombre, estaba inválido, tenía que depender de otros que le llevase. Hay una esperanza verdadera. La esperanza del cristiano es verdadera, es mucho mayor de cualquier esperanza o filosofía que nos puedan presentar. Es la esperanza en Cristo Jesús, es la mayor que hay. Por eso, ser valientes como Pedro
y que haya convicción de pecado en nuestro corazón y que el Espíritu Santo esté golpeando cada día nuestro corazón. Esa es nuestra oración, como Pedro, y que podamos ver su gloria ser manifestada. No entiendo cómo funciona, si a algunos les sana, a otros no. Yo no entiendo eso. Pero yo sé que Dios es un Dios amoroso y que si algo pasa es para su gloria, es su cosa. Y yo creo que veré algún milagro más. He visto milagro de pequeño. He visto, por decir milagro aquí, mi esposa se sanó de la mano que tenía aquí en plena, cuando estaba alabanza. Y he visto sanidades en mi familia. He visto sanidades y que la mano de Dios no se ha cortado. Que esto es el mensaje de que hay sanidades, que puede haber gente ser sanada o gente resucitar. Eso no es historia, eso no son mitos, eso es verdad. Y yo creo, si su palabra dice, yo creo. Y he visto, he testificado. En Filipenses, en la parte cuando en la salutación de Filipenses, hay una parte cuando dice que el conocimiento de Cristo cada vez esté más. Hay una parte de gnosis que es que ese conocimiento sea por la propia experiencia. O sea, no es lo mismo que te digan, que te hayan contado algo que tú lo has vivido, lo has sentido. No te puede quitar nadie eso. Nadie puede quitarte lo que tú has experimentado, lo que hemos visto. Nadie te puede quitar. Y hay otro conocimiento que está hablando de quitar el velo. Es lo que está hablando, que se fueron abiertos sus ojos y pudieron comprender las Escrituras. Pues les animo a los que no le han conocido a Jesucristo, que le busquen. Que busquen, que el Espíritu Santo obre en su vida y que vean lo bueno y maravilloso que es Dios. Amén. Oh, gracias, Señor, porque en todo tiempo, Señor, tú estás con nosotros. Y sé que aunque Porque no pase importa la por el temporada, fuego no tú me estás con quemaré. Y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque hay oscuridad, con fe caminaré. Pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice: no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento, el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provee y no has fallado. Yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Aleluya. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes el pecado, y en la nube seremos arrebatados, cara a cara nos veremos. Yo no temeré, Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo.
en cada temporada.